Ok. Perfecto. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comunidad de Omicron Lab. Muchas gracias por sintonizar otra transmisión aquí en nuestro canal. Estamos transmitiendo en vivo desde Instagram y en Facebook también. El día de hoy queremos platicar acerca de un tema muy relevante, mucha información muy útil para nuestra red de médicos, así como todos los pacientes, el público general que también nos escucha y nos sintoniza el día de hoy. A mí ya, espero, después de varias transmisiones ya me conocen, yo soy el doctor Damián Anser. Aquí voy a dejar que mi compañero se presente. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco de Ávila, licenciado en Biotecnología Genómica. Pertenezco al Cuerpo de Investigación y Desarrollo como coordinador de proyectos. Excelente, muchas gracias. El día de hoy, como les comentaba, queremos platicar acerca de un tema pues que tiene mucha relevancia para la situación actual que estamos viviendo en nuestra comunidad. Existe una actualización muy importante que se dio a conocer el viernes, ¿sí? Relacionada a ahora sí que el uso, el manejo del paciente con COVID-19, ¿sí? Decidimos tratar este tema porque sabemos que existen pues un sinfín de anécdotas, de historias, de mucha información que se está compartiendo actualmente en relación a todas las intervenciones terapéuticas que se pueden hacer con fármacos, con suplementos, con diferentes tipos de terapias, y queríamos pues simplemente revisar esta información con la comunidad y interactuar con ustedes y ver si ustedes tienen algunas dudas, si nosotros podemos compartir esta información y rebotarla con ustedes para ver cuál sería el mejor tratamiento que le podamos brindar a algún momento dado a nuestros pacientes que tengan o estén viviendo esta situación adversa. Entonces, para esto, solicitamos que nos enviaran previamente algunas preguntas de las más comunes en relación a cómo se puede utilizar las distintas terapias experimentales, por así decirlo, o las distintas terapias que más auge, más exposición han tenido, tanto en México como de forma internacional, hablando de compuestos como la ivermectina, la hidroxicloroquina, la vitamina D, inclusive, que ya hemos tocado en este canal. Entonces, yo creo que primero vamos a compartirles el documento para que lo vean en sus pantallas y puedan seguir exactamente lo que nosotros estamos revisando. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Excelente. Una disculpa. Listo. Creo que tenemos un problema técnico. Listo. Si quieres, te la pongo aquí. No sé si es muy fácil para que lo veas. Mira. No, yo creo que, bueno, si la tienes aquí. Sí. Excelente. Ok. Bueno, primero queríamos... Vamos a ver la cámara para poder ver. Excelente. Muy bien. Primero, queríamos revisar con ustedes, pues realmente aquí lo están viendo en sus pantallas. Queríamos revisar, pues ahora sí que la publicación que hizo el gobierno federal el día 15 de mayo, el viernes pasado, ¿sí? Una actualización muy importante y pues que obviamente va a generar pues mucha controversia, simplemente por algunas de las aseveraciones que hace el documento, y a lo mejor va a estimular un diálogo, una discusión que nos gustaría generar con ustedes para ver si nos pueden resolver nuestras dudas y al revés, nosotros apoyarlos a ustedes con cualquier duda o pregunta que puedan llegar a tener. Vamos a ver aquí. Entonces, aquí la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE publica lo siguiente. Aquí vamos a recalcar algunos puntos importantes, no vamos a revisar todo el documento, como quiera está disponible para que lo puedan revisar. Con la finalidad de homologar el manejo farmacológico, hacemos del conocimiento que realmente no existe un tratamiento probado o aprobado para COVID-19. Esto es muy importante recalcar porque la información que vamos a exponer el día de hoy pues es simplemente una recopilación de la información pública que existe en cuanto a la literatura más reciente, ahora sí que los tratamientos de vanguardia que se están estudiando tanto en ensayos in vitro, preclínicos, como ensayos clínicos. Realmente, a final de cuentas, el médico tratante va a tener
la última decisión en cómo manejar pues la situación clínica de su paciente, a final de cuentas, pero siempre es importante estar actualizado. Entonces es por eso que quisimos revisar esta información. No existe un tratamiento probado o aprobado para el COVID-19. Ahora, sabemos que en Estados Unidos la FDA aprobó hace muy poco tiempo el Remdesivir. Bueno, realmente decir aprobar quizá no sea la palabra correcta, más bien permite como medida de emergencia utilizar el Remdesivir, un antiviral específico, para pacientes con una condición moderada o severa de COVID-19. Un paciente ya hospitalizado, quizá con una situación adversa sumamente importante, donde ya las opciones terapéuticas sean limitadas. En estos tipos de pacientes se ha aprobado este fármaco. Entonces, fuera de esto, realmente no existe, por FDA, por EMA, por COFEPRIS, no existe una terapia completamente aprobada, completamente autorizada, sin ninguna restricción para tratar esta condición. Eso es sumamente importante tomar en cuenta al momento de revisar esta información. Perfecto. Se sugiere el siguiente plan de tratamiento sobre la base de la información científica disponible hasta la fecha, como comentábamos, sobre varios enfoques de investigación, y para lo cual será necesario registrar los casos para cumplir con la vigilancia epidemiológica en un proceso protocolizado. De hecho, una de las preguntas que nos hicieron tiene mucho que ver con este punto, y yo creo que más adelante lo revisamos, para no detenernos mucho en este momento. El documento posteriormente hace énfasis en las diferentes modalidades del tratamiento que recomienda como uso compasivo, lo vamos a ver en unos segundos, unos minutos, y también estratifica las diferentes severidades de la misma, en leve, moderada y crítica. Vienen las definiciones de cada una con su esquema terapéutico correspondiente. Aquí, algo que nos llama la atención, pues son los compuestos que mencioné hace unos minutos. Compuestos como la ivermectina, la citromicina, los otros macrólidos, el colecalciferol, la vitamina D3. Aquí ya se está, el gobierno federal permite su uso como una medida, ahora sí que de cierta manera, como de emergencia. Algo homologado a lo que en Estados Unidos se conoce como el uso la autorización por emergencia, ¿no? Entonces, aquí eso es importante y lo vamos a tocar más adelante. Sí nos llama mucho la atención. La literatura es muy puntual, muy específica sobre el uso de estos fármacos, y nos gustaría saber su opinión más adelante. Si tienen algún comentario acerca de lo que estamos presentando, por favor háganlo, y al final de la transmisión lo podemos discutir sin ningún problema. Perfecto. Entonces, más adelante igual define la enfermedad, lo que es un paciente con la enfermedad crítica, e inclusive estratifica la enfermedad crítica la enfermedad moderada y crítica en diferentes grupos, y propone otras modalidades terapéuticas, como son la hidroxicloroquina, entre otros medicamentos. Sabemos que es un tema controversial. Existe literatura de resultados positivos, por así decirlo, de resultados inciertos. Realmente no existe una directriz, una guía clínica a nivel mundial que diga si está autorizado tal o cual medicamento, pero vuelvo a lo mismo. Esta información es para que el médico la tome y use ahora sí que cada dato clínico de su paciente para tomar la mejor decisión en cuanto a si se debe utilizar un medicamento como estos, un esquema terapéutico como estos en ese paciente, o si es mejor hacer otro tipo de intervención, o simplemente utilizar cualquier terapia de sostén, como es lo más recomendado en este momento a nivel mundial. Perfecto. Entonces, y al final del documento van a ver, pues ya vienen las intervenciones específicas en casos de que, pues muy severos, ya hablando de ventilación mecánica, entre otras cosas que no nos interesan en este momento, pero sí nos gustaría discutir las intervenciones terapéuticas farmacológicas que se establecen en el documento. Entonces, ahora sí, ya conociendo lo que se publicó, vamos a revisar las preguntas que nos llegaron, las preguntas directas, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, váyanla compartiendo, y al final de la transmisión lo revisamos. Primero, nos llegó, tener la inquietud acerca de si se sugieren, o más bien, ¿por qué se sugieren tratamientos farmacológicos que en teoría no están aprobados o autorizados por COFEPRIS o FDA? Ahora, eso díganselo a Donald Trump, porque como sabemos, el señor al parecer toma hidroxicloroquina a diario,
Es una situación, su médico de cabecera sabrá por qué, pero realmente, a pesar de que las intervenciones farmacológicas que estamos escribiendo en este documento, a pesar de tener mucha literatura a favor de su uso, muchos protocolos preclínicos, otros clínicos que se están montando, realmente la información clínica es muy limitada por el tiempo, obviamente. A pesar de esto, pues, realmente tienen un lugar especial y se deben de tomar en cuenta al momento de pensar cómo tratar a un paciente que necesite una intervención, pues que desafortunadamente sea por decir, de otro nivel terapéutico, donde el tratamiento de sostén ya no es suficiente. Un paciente que evolucione desafortunadamente de forma negativa, ya tenemos que empezar a pensar en estos tratamientos. Ahora, ¿por qué se sugiere, me imagino, ¿por qué un gobierno va a sugerir algo así? Bueno, nos podemos imaginar que es, como dice el documento, por cuestiones de uso compasivo, ¿sí? Donde desafortunadamente la pandemia está avanzando de tal manera que pues no podemos realmente exigir que un medicamento tenga el nivel de rigor, o que los ensayos sean tan robustos como lo haríamos comúnmente con cualquier otro fármaco en un momento como este de emergencia, ¿sí? Como ustedes saben, realmente las intervenciones que se tienen que hacer para detener esta pandemia tienen que ser contundentes, y es por eso que nos podemos imaginar el gobierno federal dice el uso compasivo del medicamento, de estos medicamentos que comentamos, pues está permitido en estos momentos. Ahora, sabemos que con estas cosas, realmente de un día para otro, todo puede cambiar. Entonces, todo se está actualizando constantemente, y es importante tomar esto en cuenta y saber que, a pesar de que esta información se publicó simplemente hace unos días, el viernes pasado, para mañana las directrices pueden ser completamente distintas, y hay que estar atentos a cada anuncio que haga la autoridad sanitaria correspondiente, ¿no? Entonces, esa era la respuesta para la primera pregunta. Realmente no es que estemos autorizando, o nosotros estemos avalando algún tratamiento no aprobado, no autorizado por COFEPRIS o por FDA. Simplemente es entender que ante una situación como esta, el uso compasivo puede llegar a ser necesario en estas condiciones, para poder frenar, para poder ayudar un poco a tratar de mitigar el riesgo y ahora sí que los efectos catastróficos que se están presentando a nivel mundial. También queremos, Francisco nos va a apoyar con unas preguntas que le hicieron a él, específicamente hablando de un compuesto que viene pues muy claro en la actualización de la vitamina D. ¿Qué nos puedes comentar, Francisco? Muchas gracias, Daniel. Bueno, también complementando tu respuesta, realmente la autoridad sanitaria ahorita se basa en cuestiones de investigaciones, de ensayos clínicos. ¿Qué significa esto? Que realmente nosotros tenemos que esperar realmente hasta que la evaluación científica sea suficiente para poder determinar cuál sería en la guía práctica clínica que salga en futuras ocasiones el tratamiento fijo. Por el momento, pues nosotros como comunidad médica nos estamos apoyando con nuestros compañeros para determinar la efectividad en algunas condiciones experimentales. Ahorita, por ejemplo, uno de los fármacos que se evalúan es el colecalciferol, tal cual como vitamina. Nosotros evaluamos dosis elevadas. Una de las preguntas es, ¿por qué dan dosis elevadas de vitamina D3 o colecalciferol? ¿Ok? Para empezar, pues tenemos que comprender que la guía práctica clínica tal cual te presenta a ti como un paciente de riesgo ciertas condiciones. ¿Qué significa? Que si tu paciente, por ejemplo, tiene obesidad mórbida, es algún adulto mayor, aparte de esto se encuentra aislado, se encuentra en un lugar donde pues, no hay suficiente luz solar, la cual pueda apoyar la conversión del colecalciferol, pues vamos a tener una deficiencia puntual muy importante. Entonces, tal cual el inicio de un paciente, el cual se encuentra en este grupo de riesgo, tiene que ser elevada. Se te sugiere siempre que sea dentro del límite estandarizado que pues ya está comprobado para otras patologías, en el cual se evalúan de las 6,000 unidades hasta las 10,000 unidades como rango máximo. Ahora, esto no se va a dar permanentemente. Nosotros no podemos tener un paciente el cual se le pueda generar posteriormente una hipervitaminosis, la cual pueda llegar a desencadenar algún otro proceso pues que sea negativo
ante la evolución de un SARS. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de estos pacientes, la guía tal cual te estipula que tú, si ya evaluaste que tu paciente tiene menos de 20 nanogramos por mililitro de 25 dihidroxicolecalciferol sérico, que es una prueba que se toma en el laboratorio, pues nosotros vamos a tener que iniciar, ¿okay?, con dosis elevadas, que posteriormente, a los 3 meses, más adelante vamos a hablar de cuál sería la estrategia terapéutica, se bajaría a las 3.000 a 5.000 unidades y posteriormente llegaríamos hasta una dosis compensatoria dependiendo el caso que se esté presentando. Nosotros no podemos estipular una dosis en un paciente, por ejemplo, que se encuentra en un grupo de riesgo y que tenga algún tipo de condición. Esto va a variar. Por eso la personalización de tratamientos vitamínicos es muy importante. Tenemos que establecer que hay rangos y que tenemos que evaluar completamente desde las condiciones hasta las cantidades serológicas de vitamina D3 que se puedan encontrar. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, muchas gracias por esa información puntual. Realmente, como hemos discutido anteriormente en estos canales, la vitamina D3, como vamos a seguir viendo durante esta transmisión y en pasadas, pues realmente tiene mucha utilidad en situaciones como esta, específicamente hablando de la infección por SARS-CoV-2, y eso sí está sumamente documentado. Sabemos que la intervención que hace en el organismo es multifacética y eso apoya en diferentes áreas, tanto en mantener bajas las cantidades de citocinas proinflamatorias, facilitar o más bien promover la síntesis de citocinas antiinflamatorias, manteniendo ahora sí que pues un efecto neto de pues un estado inflamatorio neutro, en el cual pues no se genera una reacción exagerada por parte del sistema inmune y el paciente, el riesgo de que el paciente progrese a un estadio pues, exactamente complicado del COVID, pues disminuye. Entonces, como vamos a ver más adelante, realmente la vitamina D3 es fundamental y pues lo estamos corroborando en ahora sí que este comunicado oficial por parte de las autoridades. Claro, esto va a ser nada más como un medio profiláctico o compensatorio en los grupos de riesgo que se encuentren previo a una hospitalización o ya directamente en una hospitalización que todavía puedan ingerir en vía oral, porque hay limitancias. Por ejemplo, hemos leído diferentes ensayos clínicos donde empiezan con dosis de 25.000 unidades hasta 200.000 unidades, obviamente, son pues administradas de otra vía, pero ya son alternativas muy severas en las cuales pues, el paciente puede estar en una complicación, en una etapa muy complicada. Por eso nosotros lo que evaluamos son en condiciones donde el paciente todavía tolera vía oral y es previo a una condición severa. Así es. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Bueno, antes es importante comentar de la estratificación que hace la publicación oficial, pues tenemos casos leves, moderados y severos, ¿no? Realmente la mayoría de las personas se van a encontrar en leve y moderado, sí, la gran mayoría. Es aquí donde las recomendaciones por parte del gobierno pues especifican el uso de ivermectina, de la vitamina D que comenta Francisco y de la acitromicina, ¿sí? Entonces nos queremos concentrar sobre todo en estas, ahora sí que estas propuestas terapéuticas para generar la discusión entre la comunidad y nosotros, ¿no? Para ver exactamente cuál ha sido su experiencia, qué conocen y cómo podemos complementar la información para tratar de mejor manera más precisa a cualquier paciente que llegue a nuestro consultorio con este problema, ¿no? Entonces, hablando de la ivermectina, nos preguntaban, pues, si la ivermectina me la están recomendando en esta publicación por parte del ISSSTE, pues, entonces, así como el presidente Donald Trump, debo tomar ivermectina de forma profiláctica, pues realmente a pesar de que la ivermectina está aprobada para distintos usos, tanto por FDA, EMA, COFEPRIS, otras instancias sanitarias, pues lo que nosotros creemos que pues realmente decir que un medicamento como este debe de utilizarse de forma profiláctica en toda la población, a lo mejor es un poco, exacto, a lo mejor es un poco prematuro, simplemente porque los datos clínicos aún no existen del todo para esta condición. Sabemos que tiene un perfil de seguridad amplio, sabemos que una dosis tóxica es, para lograrla es
sumamente alta en comparación con las dosis terapéuticas establecidas, pero a la vez no sabemos, apenas estamos viendo en los ensayos clínicos que se están montando, estamos viendo cómo se comporta este medicamento en pacientes que ya tienen esta enfermedad, porque como ustedes bien saben, pues si tenemos un paciente con alguna pediculosis, ivermectina en este paciente no funciona de la misma manera que en un paciente que tiene una enfermedad sistémica como COVID-19. Entonces, simplemente porque altera otros sistemas. Entonces, es importante tomar eso en cuenta y es por eso que realmente decir, o nosotros, nuestra opinión, es que decir que estos medicamentos se deben usar como forma profiláctica a toda la población, a lo mejor puede ser un poco prematuro, pero sí nos interesa saber qué piensan ustedes, por favor. Si tienen alguna duda o algún comentario, váyanlo escribiendo y lo revisamos. Por ejemplo, un saludo a Neoderma Clínica, que está participando activamente en el chat de Facebook, el cual nos dice, pues, algo que tal vez, complementando lo que dice el doctor Damián, es sí que dar profilácticamente a la población, pues tal vez la ivermectina no, pero el uso de antioxidantes y algunos otros complementos vitamínicos, o en el caso de que ya hay investigación, la cual pues tiene pues, bastante sustento, por ejemplo de probióticos o prebióticos, pues tiene mucha validez. Aquí lo que se sugiere, por ejemplo, es que los pacientes que ya se encuentren o que sepan que están en un grupo de riesgo, como ya lo habíamos visto en obesidad, mayores de edad, que ya han tenido complicaciones vasculares o pulmonares, pues sí vayan a tener, en este caso, que tomar algunos complementos nutricionales para poder fortalecer desde el sistema inmune hasta mejorar su condición inflamatoria, porque posteriormente, en algún caso que se llegue a presentar un contagio, estos datos que nosotros tenemos, pues pueden llegar a empeorar la condición futura, en lo cual ya vamos a tener un paciente positivo internado en una condición de intubación. Entonces, Neoderma Clínica, en efecto, lo que sí se debe de recomendar son antioxidantes. En el caso, por ejemplo, podemos dar la vitamina E, por ejemplo, que está muy sugerida, desde las 40 unidades hasta las entre 80, 100 unidades, dependiendo si es un adulto. Obviamente todo esto que vamos a estar evaluando son en pacientes adultos. No se han demostrado condiciones pediátricas que hayan demostrado un efecto terapéutico positivo en condiciones de síndrome de respiratorio agudo. ¿Ok? Hay que recordar que lo que vayamos a hablar solamente está basado en las condiciones ya evaluadas por las instancias de salud e investigaciones a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros complementos antioxidantes? Por ejemplo, el resveratrol, que pues obviamente sabemos los efectos positivos que tiene, la vitamina C, ya está muy bien estudiada, las condiciones que también tiene antivirales, entre algunos otros efectos benéficos en el organismo, y por supuesto la vitamina D3, que también aparte de tener condiciones ya bien evaluadas con mecanismos moleculares identificados antivirales, pues como dijo el doctor Damián en un punto, pues también ha sido bien referenciado con esta actividad antiinflamatoria, al reducir las citocinas específicas proinflamatorias. ¿Ok? Bueno, otra de las preguntas que regularmente pues, se han manejado es, ¿cuál es el efecto que tiene la vitamina D3 contra infecciones virales respiratorias? Bueno, tenemos que poner un punto muy importante. Apenas a lo largo de estos meses del inicio del año que se ha visto el incremento de epidemia, pandemia, y lo cual pues ha incrementado el nivel de estudios, no hay un método específico con el cual se haya valorado cada uno de los complementos en dosis específicas. Entonces, muchos de los estudios son aleatorizados, entonces sesgan mucho las condiciones, por lo tanto, lo más cercano que tenemos a los mecanismos moleculares, pues es lo que nosotros ya sabemos que ha interactuado, por ejemplo, con la influenza, con algún otro coronavirus o contra algún otro agente viral como hepatitis, donde los mecanismos moleculares han sido identificados, han sido propuestos, pero lo más cercano que podemos evaluar directamente para este SARS-CoV-2 es la modulación que tiene en el sistema inmune al incrementar las defensas y reducir las condiciones inflamatorias. Modula también la inducción de los elementos de las defensinas,
entre algunos otros compuestos que intervienen principalmente en la replicación del RNA viral, ¿ok? Entonces, sí podemos mencionar, tiene muchísimos mecanismos moleculares, pero es meternos en datos técnicos que pues, realmente nos llevaría más tiempo del que un live nos pueda permitir, ¿ok? Entonces, por lo pronto, lo que tenemos que decir de la vitamina D3 es que actúa directamente en el sistema inmune, mejorando el sistema de defensas, ¿ok? Y deteniendo la replicación viral según los mecanismos propuestos en las investigaciones recientes, ¿ok? Más aparte, obviamente, de la actividad antiinflamatoria, reduciendo las citoquinas proinflamatorias. Así es, perfecto. Como hemos visto, la vitamina D realmente tiene una actividad importantísima, sobre todo como un coadyuvante nutracéutico para estos pacientes, ¿no? Y poco a poco ya se está pues describiendo más cada día, ya sea en el ámbito clínico y también en ensayos controlados, ¿no? Entonces, esperaríamos nosotros que conforme pasa el tiempo, conforme avancen las terapias esperadas, o más bien las terapias disponibles para estos pacientes, se afiance todavía más el uso de la vitamina D en estos pacientes y ahora sí que el efecto terapéutico muy positivo que existe en ellos. Otra pregunta, regresando al tema de la ivermectina. Es un medicamento muy común que hemos utilizado, bueno, muchos médicos hemos utilizado para muchas indicaciones de las que ya están aprobadas, como ya mencioné hace rato, pero sí nos preguntaban, pues, ¿existe algún riesgo de toxicidad al usar la ivermectina? Sabemos que es un medicamento seguro, como acabo de comentar, pues realmente se ha utilizado en tuberculosis, otras parasitosis, entre otras enfermedades, pero bueno, lo mismo, es importante tomar en cuenta que estos medicamentos se tienen que probar bajo las condiciones que uno esperaría tratar para poder decir con toda certeza cuál es la toxicidad esperada de tal medicamento. Entonces, a pesar de que realmente es un medicamento seguro, se ha visto que de forma tópica, inclusive de forma oral, es muy bien tolerado. Sabemos que como comenté hace rato, se tendría que probar, y ya se está probando en ensayos clínicos controlados en pacientes con esta condición. Simplemente, un paper que estábamos revisando comentaba acerca de la posible toxicidad neurológica de este medicamento en pacientes con COVID, simplemente porque en algunos pacientes el virus causa permeabilidad de la barrera hematoencefálica, de tal manera que este medicamento llega de una manera más directa, se llega a concentrar de una manera mayor en el encéfalo y pues puede llegar a causar problemas ahora sí que del sistema nervioso central. Entonces es importante tomar en cuenta que a pesar de que un medicamento sea muy seguro, se conozca su perfil de uso terapéutico y demás, pues tenemos que siempre apegarnos a la literatura, lo que dice ahora sí que la evidencia científica tal cual, y cuando no existe un antecedente científico robusto, pues ahora sí es donde ya entra el criterio médico de cada profesional, ¿no? Como he visto aquí varios comentarios de nuestros seguidores, tienen toda la razón. Al momento de tener un paciente con estas condiciones, sí es importante tomar en cuenta, obviamente, las recomendaciones de las instancias de gobierno, las instancias de salud. Sin embargo, la condición o el juicio clínico siempre influye, siempre es lo más importante para saber exactamente cómo vamos a tratar a un paciente, porque ninguno es igual a otro. Entonces, es ahí donde es importante complementar las diferentes terapias, sobre todo lo que estamos comentando de esta publicación, con un tratamiento farmacológico, por ejemplo, con la ivermectina, en dado caso de que el paciente sea candidato de acuerdo al juicio clínico del médico, y también complementarlo con los coadyuvantes que menciona Francisco, la vitamina D, la vitamina E, en ciertas dosis, de acuerdo a la necesidad de cada paciente, de acuerdo a la severidad de la enfermedad, o en algunos casos de los nutracéuticos, que ahí sí es donde es un punto también que hemos discutido, ahí sí es donde sí se puede utilizar de forma profiláctica un nutracéutico. ¿Por qué? Porque la vitamina D, por ejemplo, hablando de este compuesto, pues eso es algo necesario para el cuerpo, para muchas funciones del cuerpo, para muchas cuestiones metabólicas, no solamente como prevención o como tratamiento del COVID. Entonces es ahí donde
Nosotros abiertamente sí, y yo como médico sí puedo recomendar un nutracéutico para mi paciente, claro, para fortalecer el sistema inmune en dado caso, pero también porque le va a apoyar en otras situaciones, en otros procesos metabólicos. En cambio, medicamentos, ahora sí, como la ivermectina, la hidroxicloroquina y demás, pues lo más indicado es siempre apegarnos a lo que nos comenta o más bien lo que dicta la literatura científica, y eso es lo que estamos exponiendo el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿existe toxicidad de la ivermectina? Para contestar la pregunta en muy pocas palabras, es un medicamento muy seguro. Sin embargo, lo más correcto es siempre decir, es seguro. Sin embargo, nos gustaría tener más información en pacientes con esta condición para ahora sí poder tomar una mejor decisión con más precisión y mayor seguridad. Ok, bueno, lo primero que tenemos que revisar, porque pues vemos muchos comentarios los cuales hablan de algunos otros complementos, por ejemplo, que mejoren la condición de la salud intestinal con los probióticos, prebióticos, que la verdad no es por nada, pero es más que comprobable, es realmente recomendable que los pacientes tengan o no tengan una condición clínica, puedan llegar a tener estas necesidades. Pero el detalle es de que ahorita solamente evaluamos las condiciones de los pacientes que pues realmente se acomodan a lo que habla el documento. Aquí en este caso, por ejemplo, nada más se evaluó el colecalciferol, pero pues sí, hay muchísima evidencia de muchísimos otros compuestos, los cuales ya tienen evidencia que tienen una eficacia terapéutica como coadyuvante en el tratamiento del SARS-CoV-2. En el caso, por ejemplo, Sonia Lozano, un saludo, muchísimas gracias por tu pregunta, nos dice, pero no se ha comprobado si la vitamina D para SARS-CoV-2 en la clínica. No, está en ensayos clínicos. En México no hay ensayo el cual nosotros hemos encontrado, el cual evalúe la condición de ciertas dosis o no. Pero en una página que se llama Clinical Trials, que ustedes pueden ingresar, pueden encontrar diferentes ensayos clínicos, los cuales sí evalúan directamente la administración de la vitamina D3. Aquí, pues, como lo comentábamos al principio, nosotros encontramos dosis muy por encima de lo recomendado diario, los cuales, pues, se tiene que evaluar su seguridad. Aquí nosotros, por ejemplo, lo que recomendamos es lo más asociado a las guías prácticas clínicas, lo cual ya está demostrado su seguridad, eficacia, ya está estipulada su toxicidad, y encontramos que, por ejemplo, dosis de 250,000 unidades, aunque sea una dosis única, pues representa una gran cantidad. No en todos los pacientes, no en todos los casos va a tener este efecto positivo. Necesitaríamos más evidencia clínica, la cual demuestre cuál sería la dosis que iría directamente dirigida a este tipo de patología en ciertas condiciones. Aquí, pues realmente lo que evalúa, por ejemplo, el documento de la administración de 4,000 unidades internacionales, eso es lo establecido, pero la guía práctica clínica para otras condiciones patológicas se evalúa de 6,000 a 10,000. Va directamente a la condición del médico, cómo lo evalúa, si hubo un estudio previo de sangre o no, va a tener que evaluar las comorbilidades, ciertos antecedentes de la condición clínica, y pues obviamente eso es lo que va a definir realmente la dirección terapéutica. Pero aquí el mínimo, el listado, son 4,000 unidades. Ok, muchísimas gracias, Sonia Lozano. Hay comentarios, por ejemplo, de Elena Álvarez en Facebook. Mucho gusto, Elena, un saludo. ¿Qué dosis es la que recomiendan o que sugieren? En el caso, por ejemplo, de la ivermectina, está sugerido 6 miligramos vía oral, ¿ok? Cada 24 horas al día, y repetir de 1 o 2 a los días 7 y 8, ¿ok? Y en el caso del colecalciferol, son 4,000 unidades, ¿ok? Vía oral, cada 12 horas por 30 días, ¿ok? Muy bien. ¿Es una pregunta más? Esta ya, de dónde se están haciendo los ensayos. Los ensayos realmente, principalmente se sitúan en Estados Unidos. Ahí, pues tenemos que ver que son los países que mayor índice de tasa de contagiados, y obviamente más que los contagios son los pacientes complicados que se encuentran en condición de intubación o en una condición próxima a la intubación, ¿sí? Entonces, en México, pues todavía no tenemos una tasa tan grande,
pero obviamente las instituciones académicas están en un apoyo muy fuerte para poder llegar a establecer estos lineamientos que próximamente se puedan llegar a necesitar, ¿sí? Así es. Perfecto. Creo que tenemos otra pregunta. Vamos a ver aquí. Es lo de la ivermectina, no sé si quieres. Aquí está. Si quieres la última. No está... No. Sí, adelante. Sí. Vamos a ver. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que, no sé... Vamos a ver. Es que como que tenemos problemas Sí. técnicos, una disculpa. Una disculpa. Listo. Bueno. Ok. Bueno, entonces, retomando el tema de los fármacos que se han plasmado, ¿no?, en este documento. Realmente hay que recalcar que lo que estamos proponiendo, o más bien lo que estamos exponiendo, son propuestas, pues, ahora sí que de las autoridades sanitarias. Será cuestión de que cada médico, de acuerdo a su juicio clínico, eso es muy importante, cada médico, de acuerdo a su juicio clínico, tome en cuenta la situación de su paciente y busque, obviamente, su mejoría a través de las diferentes herramientas que nos están proporcionando de forma emergente, simplemente por la necesidad de brindar una solución, aunque sea de cierta manera experimental, ante las condiciones actuales de emergencia. Ahora, nos han preguntado, de estos fármacos, ¿existen casos de éxito terapéutico? Claro, de forma, por algo se están investigando. Algunos están en etapa, como hemos comentado, en etapa preclínica o alguna etapa preliminar. Otros ya están en una fase clínica, ya se están probando con pacientes. Por ejemplo, la vitamina D está, ahora sí que más que estudiar, se sigue estudiando, se sigue avalando. La ivermectina, ahora sí que el punto más en el estudio de mayor relevancia para la ivermectina, hablando de este fármaco específicamente, fue uno que se hizo en el cual en 48 horas, no sé si se acuerdan de este estudio seguramente, en 48 horas se redujo la carga viral in vitro 5,000 veces, ¿sí? Entonces, esto fue ahora sí que un dato, un resultado sumamente positivo, de mucho potencial, y generó mucho interés. Ya después de ese resultado, se empezó a montar en otras áreas, otros países, para replicar los resultados, y al tener resultados preliminares positivos, ya se empezaron ahora sí que a desarrollar y a montar los clínicos, que son los que actualmente se están llevando a cabo. Esos son los ensayos que realmente nos van a decir con certeza hablando de la ivermectina específicamente, si este medicamento, o más bien el potencial real de este medicamento en cuanto a seguridad, toxicidad, eficacia y demás. Entonces, claro, ante la contingencia actual, ante la necesidad del gobierno de tomar acción y de frenar la propagación de este virus, emite un comunicado como el que le estamos presentando. Sin embargo, hay que tomarlo de forma crítica, y vuelvo a lo mismo y no me voy a cansar de decirlo porque es sumamente importante. Cada médico debe de evaluar a su paciente de forma individual, y como ustedes bien están comentando aquí en el stream de Facebook, realmente cada individuo es diferente, y tenemos que tomar sus necesidades en cuenta al momento de recomendar o de utilizar una terapia como estas en él o en ella, ¿no? Esto nos lleva al siguiente punto. Si yo como médico me llega un paciente de acuerdo a las definiciones que ha establecido la entidad regulatoria, me llega un paciente con una enfermedad leve, moderada, a mi consultorio, un caso sospechoso, confirmado, de acuerdo a la definición, ¿qué debo de hacer? Pues tomar en cuenta la información que proporciona, tomar en cuenta el perfil de seguridad de cada medicamento, tomar en cuenta la situación actual del paciente, y tratar de encajar en la mejor modalidad terapéutica, para ese caso clínico específico. Ahora, ¿debo tener algún control especial con él? Por supuesto, ¿sí? Como cualquier paciente. En este caso, es aún más riguroso. ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad de importancia epidemiológica para el país, se tiene que llevar un registro, obviamente, del caso como tal, para poder identificar los casos, dónde se están llevando a cabo los brotes, dónde existe la mayor concentración de casos nuevos y demás, y también por
el valor de farmacovigilancia que nos da ese caso. Es decir, si yo tengo 2 o 3 pacientes que cumplen esas características, yo les brindo un tratamiento establecido en esta guía preliminar que publicaron, pues yo tengo que asegurarme de que a mi paciente pues él tenga un desenlace favorable y que el medicamento no le vaya a causar algún daño. Entonces es importante que se lleve a cabo esta vigilancia, que ahora sí, como lo establece el documento tal cual, ni siquiera es una recomendación, es de forma obligatoria. Si vamos a brindar un tratamiento como estos, necesitamos tener el control del caso y del tratamiento que le estemos brindando para poder asegurarnos para aumentar ante la falta o la carencia de datos científicos robustos, mínimo poder seguir el caso y saber que cualquier efecto adverso del medicamento, cualquier eventualidad, se pueda detectar a tiempo y se pueda tratar de la manera más eficiente y ágil posible. Ok, vamos a revisar un poquito antes de continuar a la siguiente pregunta. Saludos a Claudio Castillo, que se encuentra en el streaming de Facebook. Muchísimas gracias. Y viene una pregunta aparece como PHPH. Un saludo. Gracias por la pregunta. ¿Puede haber reinfección de COVID después de haber tenido? ¿Se recomienda el uso de vitamina D después de haber tenido COVID? Efectivamente. Bueno, la primera pregunta, contestándote, realmente nos falta muchísima evidencia. Han salido distintos papers, los cuales hacen referencia a condiciones donde los pacientes, por ejemplo, en Wuhan, que es donde pues, se ocurrió el epicentro principalmente del Oriente, pues sí ha habido algunas condiciones de reinfección, pero falta muchísima evidencia para poder decir si esta fue dada por haber mutado el virus y el cual pues exista alguna variante de cepa y la cual pueda llegar a representar un peligro para la salud. Falta muchísima evidencia para poder llegar a eso. Hay diferentes noticias, las cuales la gran mayoría han sido fake news. Entonces, pues sí, obviamente reportan reinfecciones, pero no han llevado un control, un registro. Como la enfermedad se transmite tan rápido, es muy difícil llevar un control epidemiológico, tanto como para instituciones gubernamentales muy bien establecidas, como las que se mencionan en Japón o Corea, hasta como para países los cuales pues tienen que mejorar estas condiciones según la OMS. En el caso, por ejemplo, de que yo tuve COVID y pues debo de tomar vitamina D, como lo menciona, sí, y no nada más la vitamina D, sino un complemento nutrimental y aparte seguir medidas de restricción como el quedarnos en casa hasta que pues realmente un médico evalúe que yo ya soy una persona segura para mi comunidad. Nosotros tenemos que tomar recomendaciones también hacia nosotros, cuidando nuestra salud interna y cuidando la salud de los demás, ¿sí? Entonces, efectivamente, tenemos que llevar a cabo un consumo periódico de vitamina D, o que acorde, obviamente, a mi condición fisiológica, y posteriormente añadirlo a nuestra dieta, mejorando, obviamente, el aporte nutrimental. Ya, obviamente, si pues hay, en el contexto de alguna deficiencia de antioxidantes, o, por ejemplo, algún mineral con un valor importante, pues obviamente tenemos que mejorar esa condición, ¿sí? Así es, también por Instagram nos están preguntando si se ha comprobado que la vitamina D sirve para SARS-CoV-2. Por supuesto, es lo que ha comentado Francisco. Existen referencias puntuales en las cuales ya se está utilizando la vitamina D, entre otros nutracéuticos, en la clínica para tanto como profilaxis y en pacientes ya con COVID-19. Entonces, se vio anteriormente que la vitamina D en pacientes que tenían enfermedades respiratorias importantes, influenza, entre otras, que ya se mencionaron, pues sí tenía una actividad benéfica, un efecto benéfico importante. Entonces, se probó en pacientes con COVID y se dieron cuenta que sí estos pacientes tenían desenlaces favorables. Entonces, es por eso que cada día, como hemos mencionado, cada día se está generando más y más y más evidencia, sobre todo, hablando de los nutracéuticos, sobre todo la vitamina D, antioxidantes como la vitamina E, el citrato de zinc, por ejemplo, otros minerales donde ya se está comprobando que tienen actividad, que ya tiene actividad directa sobre este virus. Algunos inclusive, muy interesante, algunos papers aislados en los cuales
se ha determinado que estos compuestos tienen actividad no solamente para fortalecer el sistema inmune, sino actividad antiviral indirecta, lo cual es fabuloso, ¿no? Es impresionante, y sí hay que saber cómo incorporar estos en las terapéuticas que ofrecemos para poder mejorar ahora sí que la condición clínica de un paciente de forma, ya sea cuando el paciente ya presenta la enfermedad leve, moderada, inclusive severa, hablando de esta publicación que les comento, o de forma profiláctica, ya que en el caso de la vitamina D es un compuesto que el cuerpo requiere para muchas funciones metabólicas, no solamente el sistema inmune. Entonces, es por esto que se recomienda de esta manera. Claro. Antes de continuar la siguiente, hay un comentario muy interesante que sí me encantaría puntualizar, de la doctora Connie González. Muchísimas gracias por preguntar. Un saludo. Dice que el doctor James Stranger, toda una autoridad en medicina, dice que en el caso de la infección, como esta de la vitamina D3, 1,000 unidades como profilaxis, 5,000 unidades, lo tiene en Costco en Estados Unidos, no sé si en México. Bueno, en los temas regulatorios, por ejemplo, COFEPRIS tal cual evalúa un suplemento alimenticio y evalúa un medicamento vitamínico, ¿ok? En el caso, por ejemplo, para los suplementos, tal cual el Reglamento General para Insumos de la Salud te establece que 2,000 unidades es el límite para suplementos. Y estar consumiendo de 2,000 en 2,000 en 2,000, imagínense, son 5 cápsulas para llegar a las 10,000 unidades. Es por eso que las farmacias magistrales, específicamente Omicron Lab, ya tiene a disposición tal cual la personalización terapéutica, que es el poder llegar a esta dosis en una sola cápsula, sin necesidad de estar consumiendo de 2 en 2 en 2 hasta llegar a las 10,000 unidades. Entonces, efectivamente, aquí pues realmente nosotros podemos encontrar otras opciones a las farmacéuticas, porque pues, realmente si la reglamentación en México es muy estricta y no te permite vender suplementos con más de 2,000 unidades, ¿ok? Por lo menos hechos, fabricados aquí en México. Así es. Vamos a ver, creo que tenemos otra pregunta en Instagram. Bueno. O sea, adelante, si quieres. Sí, lo que buscamos. Otra pregunta es, ¿qué es mejor consumir? ¿Vitamina D2 o vitamina D3? Es una pregunta muy frecuente que nos han hecho los médicos. Realmente, si pues vemos en la literatura bioquímica, tal cual te menciona, que la ergocolecalciferol, tal cual como vitamina D2, tiene que pasar por un proceso metabólico, el cual interviene la captación del sol, la luz solar, y ahí es donde se hace una conversión a la 25-dihidroxicolecalciferol, o como nosotros le llamamos, la vitamina D3 bioactiva. Este proceso metabólico, el cual ocurre a nivel hepático, ya de ahí empieza a haber una conversión extra, dependiendo si el metabolito va directamente ligado a condiciones hormonales como el calcitriol. De hecho, hicieron una pregunta hace ratito que se nos pasó, muy importante. Nos preguntan si hay deficiencias de vitamina D en pacientes COVID. Por supuesto, de hecho, se ha asociado, se ha visto más bien una asociación indirecta entre los pacientes de mayor riesgo para tener un desenlace severo del COVID-19 y su relación con ahora sí que el nivel de vitamina D de cada paciente. En resumen, los pacientes que suelen tener un desenlace desfavorable son pacientes obesos, pacientes con síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, pacientes de la tercera edad, pacientes con procesos oncológicos, activos y demás. Todos estos pacientes suelen tener o son inclusive la población de mayor susceptibilidad para tener deficiencias de vitamina D. Entonces, es muy temprano para saber si existe, o muy preliminar para saber si existe una correlación directa entre el tipo de paciente y la deficiencia vitamínica puntual. Sin embargo, debería de llamarnos la atención que los pacientes que suelen tener mayor problema con esta enfermedad suelen tener las concentraciones de vitamina D más bajas. Claro, y hay que ver específicamente en la actualidad, nosotros vemos que de octubre a marzo son las condiciones de invierno, y más para muchos países donde afecta pues la cantidad de luz de sol. Entonces, como directamente la vitamina D está ligada en su metabolismo con la luz solar, los países que, por ejemplo, tienen pues menos luz, o por ejemplo los pacientes que por su condición laboral se encuentran pues
literalmente encerrados en alguna oficina, pues van a tener niveles de vitamina D3 bajos. En muchas condiciones, pacientes sanos que nosotros no creeríamos que tuvieran alguna deficiencia, nosotros no estamos viendo que pues no todo está ligado a la luz solar, sino por ejemplo a la condición de la salud intestinal. Por eso la recomendación ya de muchos médicos de, por ejemplo, bajar el consumo de ciertos alimentos como son los altos contenidos en carbohidratos y específicamente refrescos, los cuales pues también sería recomendable el consumo de probióticos, prebióticos que mejoren nuestra flora intestinal para la captación de estos complementos vitamínicos. ¿Sí? Así es, perfecto. Vamos a revisar si tenemos una pregunta para pasar ahora sí a nuestras conclusiones. En Facebook no sé si tengamos alguna otra pregunta. Pues quiero a lo mejor saludar otra vez a Neodérmica Clínica. La verdad, muchísimas gracias. Muy presente en nuestros comentarios. Tiene comentarios muy positivos. La verdad, me gustaría que si pudiéramos revisarlos a nuestra audiencia. Nuestro concepto de mantenimiento de la salud cambiará radicalmente desde esta pandemia. Yo creo que es uno de los comentarios más acertados que podemos encontrar, porque aquí es donde nos vamos a dar cuenta que realmente el estar en un estado nutricional profiláctico, ¿okay? O sea, desde antes de que yo tenga alguna enfermedad, es muy importante, ¿sí? Si nosotros encontráramos, por ejemplo, una persona que se encuentra en el grupo de riesgo, que esté mejorando esta condición, pues es lo que realmente nos va a llevar a una mejoría terapéutica posterior a esto, ¿sí? Vamos a ver si existe algún otro. Mira, si quieres, en Instagram hay algo. El de Crecer Salud. A ver, este. Te faltó andropausia y menopausia, más las patologías agregadas a cada. Yo creo que es en tu comentario sobre lo de los grupos de riesgo. Sí, claro, por supuesto, como comentamos en el live pasado, realmente los pacientes que tienen deficiencias hormonales puntuales, sobre todo los pacientes andropáusicos y las mujeres menopáusicas, pues claro que tienen mayor riesgo también de presentar, ya sea de infectarse simplemente porque tienen un sistema inmune debilitado, y encima de eso, pues suelen ser pacientes, pues no suelen, sino son pacientes mayores de 45, 50 años, que también por otras condiciones metabólicas, como las que ya mencioné, diabetes, síndrome metabólico, entre otras, también presentan por varias rutas una tendencia a tener un sistema inmune pues un poco débil, ¿no? Entonces es por esto que de forma indirecta también tiene mucho que ver el estado hormonal actual de un paciente en su capacidad de actuar, o más bien en su capacidad de respuesta ante una agresión como es una infección por el SARS-CoV-2, ¿no? Vamos a ver por una última revisión. Yo creo que... Mira, ¿qué tal el comentario de Andrés? Hola Andrés Mejía, un saludo. Nos pregunta, ¿qué presentación tienen de vitamina D3 y qué posología? Bueno, el esquema terapéutico hasta ahorita establecido en base a las presentaciones, bueno, pues esa es la primera pregunta, yo creo que es muy obvia. Nosotros podemos manejar, al ser una farmacia magistral, desde cantidades muy pequeñas, 200, 300 unidades, hasta 10,000 unidades, a lo mejor un poco más, pero lo establecido es hasta 10,000. Entonces, como médicos, ustedes tienen la seguridad de que cuando evalúen a sus pacientes, de que quieran personalizar estos tratamientos según el grupo de riesgo en el cual estén pues ellos, pues ya puedan ustedes tener la seguridad de personalizar tratamientos según la condición para poder evaluar este seguimiento. Y en el caso, por ejemplo, los esquemas son muy claros. Tal cual aquí en la guía menciona lo que salió el 15 de mayo, que son 4,000 unidades cada 12 horas por 30 días, lo que equivaldría a las 8,000 unidades diarias. Lo que nosotros sabemos es que esto se debe de llevar a cabo por lo menos de las 6,000 a las 10,000. A lo mejor tenemos un paciente que se encuentra con menos de 20 nanogramos por mililitro, a lo mejor que está entre 13, que ya son condiciones muy bajas, un paciente senil, el cual pues ya tiene una osteoporosis, el cual ya tiene alguna condición pues franca. Y ahí nosotros podemos empezar a sugerir dosis mayores, entre las 10,000 unidades, 3 meses, luego bajamos en el segundo mes, entre las 4,000, 5,000 unidades cuando menos
1.500 unidades diarias por ese mes, hasta llegar a las 400 a 1.200 compensatorias en el caso de este paciente, por ejemplo, senil, que pues ya sabemos que va a tener que llevar a cabo múltiples dosis en adelante por esta condición de deficiencia crónica. En pacientes, por ejemplo, digamos, Damián, nuestro querido doctor bien joven, que pues a lo mejor, digamos que tiene una condición de deficiencia, a él se le puede retirar en un punto. A lo mejor ya no va a requerir estas 400 unidades, sino vamos a empezar a bajar esta dosis hasta que con su alimentación y las condiciones físicas lleguen a mejorar, ¿ok? Y no sé si tú quieras responder a Lilian, que si también manejamos... Claro. Sí, pregunta Lilian Cárdenas, pregunta si Omicron la maneja ivermectina. Así es, sí, Omicron Lab sí la maneja. Es una, como hemos comentado, es una intervención terapéutica que actualmente pues está cobrando mucho auge. Sí se debe de evaluar muy bien al paciente, pero sí, en dado caso de que el médico decida tratar a su paciente con uno de los fármacos que se comentaron el día de hoy, en este caso de la ivermectina, Omicron Lab sí la puedo ofrecer, siempre y cuando pues el paciente, más bien, siempre y cuando el médico pues envíe su receta y las condiciones actuales de cualquier pedido de fórmulas magistrales, ¿no? Que ya conocemos. Perfecto. Creo que también nos preguntan qué dosis, Noah Duarte pregunta, ¿qué dosis profiláctica recomiendan para niños de vitamina D? No sé si quieres comentar. De vitamina D3, ahorita tenemos la presentación oral, principalmente de gotero, en 400 unidades. Hasta ahorita el manejo pediátrico es muy controversial, principalmente por cuáles son las condiciones en que debemos de establecerlo, si ya está infectado o no está infectado, pero hasta ahorita dosis profilácticas que nosotros pues, hemos visto que están establecidas en guías de manejo pediátrico son 400 unidades, ¿ok? La manejamos en gotero y pues el gotero dura los 30 días sin problemas, ¿ok? Quiero mandar un saludo muy especial al doctor Francisco Valdés, que nos sigue en Instagram. Muchísimas gracias Doctor, por sus comentarios. Vamos a estar muy presentes para poder llevar a cabo estas recomendaciones y aparte compartirlas. Una última pregunta, nos está llegando por Facebook. ¿Por cuánto tiempo se puede tomar 5,000 unidades de vitamina D? Bueno, aquí hay que recordar, la vitamina D3 es liposoluble y tiene un efecto bioacumulativo, entonces, por lo tanto, sí tiene ciertas restricciones y realmente lo recomendado es, primero, una evaluación médica. Hay que recordar que esto es un fármaco. Nosotros, tal cual, podemos tener pues, una apreciación clínica de nosotros, pero no hay nada mejor que acudir a consulta, ¿eh? Uno se siente muy seguro y pues va a tener realmente la seguridad de que lo que nos están dando es un fármaco. Aquí, ¿qué es lo que nosotros pues, vamos a recomendar? Que las 5,000 unidades se van a llevar, dependiendo del caso, por ejemplo, no más de 3 meses. A los 3 meses tiene que haber una reevaluación de tu condición y posteriormente ahí el médico decidirá si tiene que subir o tiene que bajar. ¿Ok? Perfecto. Nos llegó un comentario a Instagram un poco interesante. Nos preguntan, Normaida nos pregunta, ¿cuándo harán algún curso de hormonas bioidénticas? Después, la verdad, se detuvo por cuestiones de la pandemia actual, pero sí tenemos todas las intenciones de nada más, levantándose esta contingencia que estamos viviendo actualmente, poder ofrecer soluciones tanto presenciales como digitales para nuestra red de médicos, para que puedan ahora sí que manejar las hormonas bioidénticas de la manera más eficaz y más segura para sus pacientes, ¿no? Creo que nos está llegando una pregunta más. Bueno, a ver, si quieres, saludos a Selena Escamilla, querida compañera de nosotros, que nos sigue aquí en Facebook. Excelente. Bueno, vamos a ver, creo que Instagram. Perfecto. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, para concluir esta transmisión, muchas gracias. Y si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una recapitulación muy puntual de lo que discutimos, ¿no? Realmente, es más, creo que en Instagram se nos va a cortar en 20 segundos, entonces, pues adiós Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, estén atentos a la siguiente transmisión
en vivo y vamos a seguir discutiendo temas de interés tanto para ustedes los médicos como el público en general. ¿Sí? Muchísimas gracias, Norma. Último Sí, comentario. muchas gracias, Norma. Hasta luego, Instagram. Vamos a pasarle la invitación del jueves